sea, Señor, como un perfume. Quiero enamorarme, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42: velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Lo que este pastor está diciendo va a suceder. Un joven científico de History Channel dijo la siguiente palabra: si todas las profecías del Apocalipsis se están cumpliendo, ¿por qué Dios les va a fallar exactamente en esta profecía? La pregunta es: ¿cuántos de los que están aquí y allá arriba se irían con el Señor si esta noche fuera el rapto? Levanten la mano. ¿Te irías con el Señor? Y si te vas con Jesús, ¿tu familia también se iría con Cristo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijas? ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? Porque en el momento que sucede el arrebatamiento, si no has ganado a tu familia, la perderás para siempre. Yo quiero invitarles que inclinen su rostro ahí donde están, de todo esto. El cuadro nos dice exactamente lo que está pasando en todo el mundo. El cuadro habla por sí solo. Las 7 señales, hay muchas más señales que esas, por supuesto, pero las 7 señales que hemos visto en el momento están clarísimas. Y este año que recién pasamos, estuvimos al borde de la guerra de Gog, y habrá rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Todo lo que estamos viendo demuestra que Cristo tiene problemas. ¿Cuánto nos queda? ¿Qué va a pasar? En la gran biblioteca de Roma se derribó un muro de la gran biblioteca de Roma, y al derribarse salieron a la luz documentos importantísimos de los Césares. Los llevaron inmediatamente a la investigación y hoy se ha dado a conocer la valiosidad de aquellos documentos. Entre ellos se encuentra el nombre de un famoso personaje que dice las siguientes palabras: como tú, oh César, me lo has pedido una vez acerca de que te escriba quién es un tal Jesús de Nazaret, te lo describiré brevemente en cortas palabras, para decir: es un hombre de mediana estatura, color de piel no es, usa sus cabellos al estilo nazareno, camina con sus pies descalzos, se hace acompañar de 12 pescadores, se viste con una túnica. Cuando la gente lo ve venir de lejos, todo el mundo se burla de él, pero cuando lo tienen frente a frente, cara a cara, nadie se atreve a burlarse de él.
se dice que tiene la mirada de un rayo de luz y que cuando está hablando siempre está regañando, pero cuando termina de hablar siempre se le ve llorando. Cristo vive, aleluya. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Cometieron actos indecentes, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y también cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Qué tremendo, ¿no? Apunte Romanos 1, 21 al 32. Ha sido un placer estar con ustedes. Decía, aquí están los profetas hablando del renacimiento, tanto el Señor Jesús como los profetas. Israel vuelve a ser nación en el año de 1948. Aunque algunos dicen que efectivamente el renacimiento de Israel como nación se dio aquel 29 de octubre de 1947. De noviembre, cuando la Organización Mundial de las Naciones Unidas, apenas por 93 naciones en aquel entonces, a favor del renacimiento de la nación del pueblo de Israel. Ese día fue un día célebre en la historia, pero 6 meses después, 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión, el pequeño hombre de 1,65 metros de altura, dio la declaración del nuevo Estado de Israel. Aquel día, 6 de la tarde, hora de Jerusalén, 10 de la mañana, hora de Nueva York. Simultáneamente, múltiples de pasajes se cumplieron ese mismo día. Por ejemplo, en el profeta Isaías, capítulo 49, versículo 22, habla de una profecía y dice: y sucederá en aquel día que yo levantaré mi bandera en las naciones. Y eso es muy interesante, porque dice la historia que mientras David Ben Gurión hacía la declaración de la independencia de Israel, una delegación diplomática de Israel en la sede de las Naciones Unidas izaba la bandera paralelo a las otras naciones, la bandera azul y blanco con el escudo de David, cumpliendo la profecía: y en aquel día yo levantaré mi bandera en las naciones. En el 2009, cuando hicimos este estudio del nuevo orden mundial, donde estoy hablando de la entrevista que tuve con científicos de la NASA, y donde estuve sentado con ellos en la entrevista que me hicieron y que fue recíproco, yo pregunté y ellos preguntaron. En el 2009, yo estoy diciendo en ese estudio del nuevo orden mundial que parte de esta tecnología peligrosa que nos están poniendo en nuestra mano es una trampa en la cual el propósito va a ser destruir las familias. Y en el 2009, por primera vez, yo estoy diciendo que va a entrar un sistema que va a esclavizar y que va a destruir matrimonio y que va a causar graves daños en la cartera de rodaje y que se va a llamar el texteo. Cuando yo dije eso en el 2009, se burlaron de mí. Sobre todo los apóstoles hicieron burla por lo que yo estaba diciendo. Hoy en día dicen las estadísticas que nuestra sociedad se ha vuelto zombie. Por eso en el segundo estudio que tengo en microchip llamo a la sociedad zombie, porque se volvieron todos zombies hoy en día. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo: cuando llegan del trabajo a su casa, cuando llegan del trabajo, la esposa se sienta en un lado del sillón y el esposo al otro lado del sillón, la jovencita de 15 años en un lado, el jovencito de 16 años en el otro lado, y todos están así. La quinta señal sería un incremento en la catástrofe, terremotos, epidemias y toda clase de catástrofes. Y eso es lo que hemos visto en los últimos años, incluyendo en estos momentos. El poderoso tifón de las Filipinas en octubre pasado mató 10.000 personas de un solo golpe. Es considerado como el huracán más grande de la historia. Son imágenes de los catástrofes que estamos
lloviendo. Y lo insólito que acaba de pasar la semana pasada, lo insólito, las impresionantes cataratas de Niágara. Las impresionantes cataratas de Niágara. Cuando se declara en las Naciones Unidas y celebración en todo el mundo, de los judíos de todo el mundo. 6 meses después, David Ben-Gurión. Y las celebraciones, como decía Jeremías, y entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Hubo celebración, hubo lágrimas, hubo gozo. Por fin, después de 2000 años, el Estado había vuelto a ser nación. Por 2000 años, nuestros abuelos cantaron esta canción. Al regresar a su tierra, decidieron que esta canción se convertiría en el himno nacional. Cuando regresaron, se instalaron exactamente como cuando salieron de Egipto, en tiendas de campaña. Le volvieron a dar vida a la tierra. Trajeron los cuerpos de los que pudieron traer de las diferentes naciones. Cuando regresaban, traían los rollos de la Torá en sus brazos. Van a ir leyendo, y ahora sí les voy a pedir a todos que se nos unan con sus palmas al ritmo de la música.
como sean hermanas y hermanas, vengan a darle un saludo, amén. A lo mejor es tu hijo, tu hija, tu primo, tu pariente, ven, déjale un abrazo. Mañana. Señor Jesús, dígale. En esta noche, dígalo así. Yo te recibo, dígalo, como mi Señor y Salvador de mi vida. Y digan esta palabra, todos los que no son salvos, digan esta palabra. Acepto esta noche, diga, el perdón de todos mis pecados por medio de la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Cuida tu iglesia, Señor. Cuida tu pueblo, Padre. Protege a nuestros niños en las escuelas, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Que tu ángel esté en las escuelas donde tanto peligro que hay, Señor. Tu ángel cuida a nuestros niños. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracias. Ustedes saben